tarde, estimados alumnos, compañeros docentes, padres de familia y autoridades educativas de la Escuela Preparatoria Oficial número 73. Soy la profesora María de Jesús y junto con mi compañera, la profesora Maite Rivero, hoy viernes 4 de junio de 2021, vamos a estar monitoreando el proyecto de Café Literario Virtual, en el cual se abordará uno de los principales libros de la psicología contemporánea. Dicho libro corresponde al título El hombre en busca de sentido, escrito por el psiquiatra Viktor Frankl en 1946. Seguro lo han escuchado. Sin embargo, el día de hoy se abordará el contenido de este maravilloso libro a través de diferentes disciplinas, además de contar con la presencia de grandes invitados. Por todo ello, los invitamos a que disfruten y participen de este café literario virtual. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Damos inicio a este café literario virtual, no sin antes presentar a nuestras autoridades educativas. Es muy grato realizar este tipo de eventos, este tipo de actividades en esta nueva modalidad, pues hemos tenido buena respuesta por parte de la comunidad escolar. Y para dar continuidad, presentaré ahora sí a nuestras autoridades educativas. Damos la bienvenida a la supervisora de la zona escolar BG040, la maestra Georgina Trujillo Soto. Nuestro especialista de hoy, el asesor metodológico de la zona BG040, doctor Juan Álvarez Álvarez. La doctorante Graciela Sánchez Aguilar, psicoterapeuta orientadora de la Escuela Preparatoria Oficial número 145. El anfitrión del evento, el maestro Alan Javier Mendieta Ceballos. Los integrantes de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, organizadores del proyecto transversal. Algo muy importante que se debe de considerar en este libro es el contexto y la historia que retoma principalmente la obra, porque fueron hechos reales en donde miles y miles de personas vivieron situaciones devastadoras antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas se encuentra la propia historia del doctor y escritor Viktor Frankl. Sin embargo, las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender cualquier dificultad. Interesante, ¿verdad? Bien, ahora es momento que nuestra autoridad educativa, el profesor Alan Javier Mendieta Ceballos, realice la declaratoria oficial de nuestro café literario virtual. Escuchémoslo. Decía Miguel de Cervantes que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Escuela Preparatoria Oficial número 73, en su apuesta por regresar a la nueva normalidad después de una etapa tan difícil generada por la COVID-19, lleva a cabo el evento denominado Café Literario, cuya intención es fomentar la lectura y el conocimiento universal. Este espacio nace para disfrutar de la conversación, compartir reflexiones y comentar obras literarias de corte nacional e internacional, así como la apasionante vida de sus autores. Sin más preámbulo, damos inicio a esta apasionante aventura de tan prestigiado evento. A nombre de la Subdirección de Bachillerato General Zona Oriente y de la Supervisión Escolar BG040, siendo las 15 horas con 15 minutos del día 4 de junio del 2021, declaro formalmente inaugurado el evento Café Literario. Enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades a todos y todas las organizadores, a los participantes, quienes apostamos por la educación y la cultura de nuestro gran México. Iniciamos.
maestro Alan. Bueno, pues el proyecto interdisciplinario Café Literario Virtual, El hombre en busca de sentido, ha transitado por 2 etapas. La primera, correspondiente al primer y segundo parcial, los estudiantes de los grupos de tercer año, es decir, sexto semestre, leyeron, analizaron, comprendieron y realizaron diversos organizadores gráficos, preguntas, foros, etc., en donde externaron lo aprendido. La segunda etapa es en la que nos encontramos el día de hoy. Tras la conclusión de las 3 fases del libro, iniciaremos con la participación de nuestros compañeros de la Academia de Ciencias Sociales, que dentro de cada uno de sus campos de estudio intervendrán con preguntas a los estudiantes sobre la obra. Y de igual forma, los estudiantes podrán hacer preguntas a nuestro especialista por medio del chat. En general, analizaremos 3 preguntas. La primera, ¿el hombre en busca de sentido tendrá relación con el contexto actual de la sociedad mundial? 2. ¿Cuál es la importancia de la obra en nuestro tiempo y contexto? 3. ¿Por qué es importante rescatarla y comprenderla? Ok, comenzamos con la participación de la profesora de Economía, la maestra Emma Ramírez Lugo. Doctora Graciela, bienvenida a la Escuela Preparatoria número 73. Buenas tardes, doctor Juan Álvarez. Es para mí un honor recibirlos porque nos van a acompañar en todo este trayecto de revisar la obra de Viktor Frankl. Yo voy a abordar un poquito la biografía de quién era Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psicoterapeuta austriaco, nació en Viena en 1905 y murió en 1997. Es de origen judío. En el contexto donde ocurre la situación y los acontecimientos es que en la Alemania nazi de Adolfo Hitler da inicio la Segunda Guerra Mundial y Viktor Frankl, que era miembro de una familia judía, obviamente estaba terminando sus estudios, empezó a trabajar dentro de en un hospital de psiquiatría para los judíos y después se le dio la oportunidad de formar una familia, empezó a tener la oportunidad, se casó y vivía con sus padres, estaba en plenitud de su carrera en 1940 durante esta guerra y entonces él decide qué hacer con su vida porque todo el mundo ya sabía, o por lo menos en el contexto europeo, que estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces él decide qué hacer con su vida. Entonces tramita una visa para irse a los Estados Unidos, se la otorgan y en el momento en que él decide ya irse, se da cuenta que sus padres no tienen esa visa y que ellos se tienen que quedar. Entonces él opta por qué hacer. Entonces en ese tiempo él está esperando una señal, porque obviamente la religión para los judíos es fundamental, y recibe una señal cuando ve que su papá, una de las sinagogas destruidas por esto de los ataques de los alemanes a Austria, una de esas bombas destruye una sinagoga. Entonces su papá toma un fragmento de un mandamiento judío y le dice: papá, ¿qué dice aquí? Porque estaba escrito en hebreo. Y entonces su papá le dice: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y entonces él dice: esa es la señal, me voy a quedar porque mis papás me necesitan, entonces no voy a poder irme a Estados Unidos, deja que la visa se venza. Entonces señal que indica que Austria es invadida por los alemanes. Entonces su familia es llevada al campo de concentración. Aquí algo bien importante es que el libro lo divide, de hecho él tiene un número de preso, pero lo va a dividir en 3 etapas, que son la estancia dentro del
campo de concentración. La primera fase corresponde a la llegada, como muchos de los prisioneros van llegando a Auschwitz, y pues obviamente ellos se asustan porque obviamente saben lo que significa eso, y obviamente su problema es qué hacer, ¿no? Entonces él dice, voy a tomar el experimento desde el punto de vista de la psicología, qué estoy sintiendo yo al llegar a este campo y qué estoy viendo en las actitudes que hacen todos los demás, ¿no? Que hacen mis compañeros. Esa es la primera etapa, la llegada. La segunda fase del libro es la estancia, que obviamente va a ser desde 1942, cuando él llega, hasta 1945 prácticamente, que obviamente es casi todo el libro. Y la última fase corresponde a ya la liberación, cuando los rusos llegan a Polonia, en este caso a Auschwitz, y los liberan, ¿no? Y bueno, la última etapa que corresponde a los conceptos de la psicología y que va a ir abordando. Pero bueno, en este caso a mí me corresponde hablarles de la primera fase, y la primera fase corresponde a la llegada, cómo ellos van llegando en el ferrocarril que llevaban 1.500 prisioneros, y cada uno de esos vagones tenía 80 participantes. Y entonces no sé si me quieran comentar, lo estoy comentando a ustedes. Vamos a hacer una serie de preguntas que ahorita yo voy a ir lanzando. Los chicos que están desde sus casas podrán contestar esas preguntas que yo ahorita les voy a ir haciendo. Ustedes también me pueden ayudar a contestar estas mismas preguntas, y obviamente a ambientalizarlas, ¿no? Sobre todo porque los muchachos tenemos que darles un espacio para que ellos recuerden cuando estuvimos en clase viendo el libro o comentándolo, debatiendo, pues recuerden qué es lo que se refiere a lo que vamos a comentar aquí. Entonces la primera pregunta, de hecho ya la mencioné, es ¿qué les representaba para ellos escuchar Auschwitz, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué les decía eso? ¿Qué les decía Auschwitz? ¿Qué les decía esa palabra? Entonces, no sé si ustedes quieran decir algo, doctora y doctor Juan Álvarez. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Bueno, miren, todavía cuando hablaban de Auschwitz, en ese contexto con Víctor Frank, todavía no era tan aterrador el concepto. Los asustaba, pero no los aterraba, porque todavía llevaban pertenencias, todavía llevaban equipaje, y había quien llevaba incluso joyas, que llevaba alguna, su anillo de matrimonio sobre todo, que es lo que más llevaba, sus relojes, ¿no? Porque en ese tiempo los relojes eran de cuerda y eran otros mecanismos que también hacían valioso un reloj, ¿no? Entonces ellos llevaban sus pertenencias, llevaban ropa, llevaban equipaje, mínimo, lo que pudieran ellos rescatar. Todavía no sabían que llegando allá los iban a despojar de todo, entonces como que tenían cierta esperanza de que fueran a llegar a un lugar sí hostil, pero no inhumano. Entonces yo visualizo así cuando narra Víctor Frank ahí, y también yo quisiera decirle a nuestros compañeros estudiantes que al decir que iban en el ferrocarril, iban en el tren, pues no iban ni sentados, iban hacinados. Entonces iban sobre sus maletas, se podían sentar a lo mejor en sus cosas, y pues en las vueltas que del tren se caían. Ya desde allí era la antesala del martirio, ¿no? La antesala de la tortura viajar en ese tren, porque iban pues en calidad de animales. Yo creo que los animales que viajan o que llevan para el consumo humano a las grandes ciudades van en mejores condiciones de cómo iban ellos. Entonces, sí sabían que era Auschwitz, sí los espantaba, sin embargo no tenían claro lo que iban a vivir. ¿Sí, doctora, quieres comentar algo? Gracias, Juan. ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, en esta primera parte, antes de contestarle, a mí me gustaría hacer, o más bien hice una reflexión del libro desde la parte literaria hasta la parte psicológica, ¿sí? Es lo que veo en esta primera parte. Empieza él a narrar, me atrapó muchísimo, porque me pude imaginar cómo era este trayecto, cómo iban ahí, cómo la sensación que ellos sentían, el decir, bueno, pues tú te vas a la derecha, tú te vas a la izquierda, y así como que, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, me pareció una parte, el libro de El hombre en busca de sentido, es una autobiografía narrada en ensayo. Elige un solo tema, que es ver y analizar lo que
siente lo que vive un hombre dentro de en un centro de, Un campo de concentración. ajá, sí, de concentración, ¿sí? Cómo la cuestión psicológica, la cuestión de la vida y de la muerte enfrentan al ser humano, y cómo van ellos resolviendo de alguna manera, y cómo se aferran a lo que viene siendo a la vida, ¿sí? No sé. Ok. Continuando con las preguntas que viene muy bien a colación, haciendo la diferenciación entre lo que es un campo de concentración y un campo de trabajos forzados. Ellos, cuando ven Auschwitz, piensan que es la muerte, por supuesto. Pero no, porque Víctor Frank tiene la suerte de que cuando llegan, viene el juego de dedos, ¿no? Y entonces lo recibe un guardia de la SS y que empieza a mover el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entonces al principio ellos no entienden esto, ¿no? Pero con el tiempo se dan cuenta que esto propicia o vas hacia la muerte, que es en este caso irte a los hornos crematorios o a las cámaras de gases, o bien vas a estar en un campo de trabajos forzados. Él tiene tanta suerte que le toca ir al campo de trabajos forzados, que ahí se le llama lager, ¿no? Entonces, en esta etapa, pregunta para los chicos, ¿cuáles eran él está en un campo de trabajos forzados? ¿Qué actividades eran las que realizaban estos prisioneros en esos campos de trabajos forzados? Porque a él le toca ir a varios de ellos, y entonces en ellos, ¿y qué recompensa reciben? Porque no es una recompensa en dinero, ¿no? Sino reciben ciertos objetos que ellos van a poder cambiar por algo que es más valioso, ¿no? Que bueno, no sé si el maestro Juanito ya le dio risa, porque creo que sí está recordando a qué me estoy refiriendo. Entonces no sé si quiera comentarnos. Como premio a su buen desempeño en el campo, les daban unos vales para cambiarlos por cigarros, y que a su vez pues era algo valioso un cigarro, ¿no? Pero porque algunos se lo fumaban ya como su despedida, ¿no? Ya estaban desahuciados, desanimados, ya habían perdido todo sentido de la vida, y se fumaban un cigarro para despedirse de la vida. Pero otros a veces lo cambiaban por un plato de sopa. Entonces ese era digamos lo que se ganaban por trabajar pues a pico y pala, construyendo vías de ferrocarril, construyendo caminos o los terraplenes para que por ahí se pusieran las vías del ferrocarril, ¿no? Se los llevaron para trabajos forzados, pero sí era valioso tener cigarrillos y era un lujo. Sí. Bueno, entonces hablando de la cuestión económica, porque esa es la parte que a mí me toca abordar, hay una parte donde él menciona que algunos eran privilegiados, los privilegiados para poder tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Y que obviamente él menciona dos casos, ¿no? Menciona que los veteranos eran unos que tenían ese privilegio, pero también menciona a otros, no sé si recuerden quiénes eran los otros que podían tener acceso a esas bebidas alcohólicas, que podían embriagarse. Esta es pregunta para los muchachos, así que ustedes no ¿cómo se llama? No se preocupen tanto. Tan puntual, ¿no? Exactamente. Entonces, esa sería otra pregunta. Y bueno, pasaré a la siguiente, que obviamente es la fase 1. En la fase 1 también hay una sección que se refiere, regresando al juego de dedos, que es la primera selección, ¿no? Y en esa primera selección, ¿a qué se refiere, no? ¿Qué hace referencia esa primera selección? Porque como el maestro Juanito bien lo comentó hace rato, les quitaban todavía lo que aún mantenían escondido, pero en esa última selección les van a dejar tener ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que les dicen, bueno, guarda esto porque lo vas a necesitar después, ¿no? Entonces, no sé si recuerda eso, maestro Juanito, lo de la primera selección. Sí, como no, pues el dedo apuntaba a los que se iban a la muerte porque venían enfermos, eran muy viejos, eran débiles, entonces no servían para los trabajos forzados que iba a haber allí, ¿no? Esa esclavitud, esa mano de obra que necesitaban. Y entonces a los que se iban para el otro lado, que se salvaban por lo pronto, eran los privilegiados de poder acceder a esos lugares, a las barracas, ¿no? Porque pues eran camas ahí infrahumanas ahí, mojadas incluso, no solo húmedas, ¿no? Ellos andaban con el frío, además, el frío tremendo, ¿no? Se les congelaban los dedos, les sangraban, ¿no? Pero iban perdiendo incluso la noción de lo humano. Iban pues precisamente yo creo que ahí es donde Víctor Frank se agarra para decir que
esta parte, esta postura existencialista del ser humano, donde se aferra a la existencia, donde tiene un proyecto, donde el ser humano visualiza que pueden encarcelarlo, pueden quitarle la libertad, pero aún dentro de esa prisión, de esa ausencia de libertad física, hay una libertad más valiosa, ¿no? Creo que al rato va a haber un comentario acerca de esa libertad más valiosa. Entonces, hay un concepto incluso técnico, yo quiero dejarlo para el momento que llegue en ese. Sí, maestro Juanito ahorita nos está hablando de la parte filosófica y que obviamente qué bueno que menciona la corriente. Entonces, y que después de la Segunda Guerra Mundial justamente Jean-Paul Sartre pone de moda esto, ¿no? Entonces, antes era pienso, luego existo con René Descartes y aquí es existo, luego pienso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, continuando con otra pregunta que también está dedicada a nuestros muy queridos alumnos, la siguiente es, cuando se mencionan las alambradas, entonces, ¿qué era un recurso que ellos podían utilizar estando ahí? ¿Qué significa eso de lanzarse a las alambradas? Y que obviamente también ahí viene un consejo, porque dentro de las personas que están ahí, Víctor encuentra un colega, ¿no? Y ese colega de repente se escapa de su barracón y va y les comenta, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren mantenerse con vida para evitar eso, entonces yo les voy a decir qué tienen que hacer. No sé si recuerden esta parte que es el final de la fase 1, ¿no? Sí, Graciela, no sé si nos quieras comentar algo. Ajá. Sí, ahorita que te estoy escuchando, sí, encuentra al colega y se les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para ser salvados, ¿sí? Pero vi sin más no recuerdo, una situación que esta cuestión de ser salvados, y yo me cuestionaría, ¿salvados de qué? Sí. Si más no me equivoco, él decide no hacer lo que el amigo le estaba sugiriendo. Él decide quedarse con los demás, porque ya había creado un vínculo con ellos de amistad, de familia, y el hacer lo que el otro le estaba proponiendo era como traicionarlos, y para él era muy importante esta parte de esta comunión con los que estaba en ese momento, ¿sí? Y entonces él decide, me quedo con ellos. Ok, entonces creo que con esta parte finalizamos y con esta pregunta la fase 1. Vamos a continuar con la fase 2 y entonces le voy a ceder el micrófono a mi compañero Iván. Buenas tardes, saludo al auditorio, con mucho aprecio, a nuestros invitados, al doctor Juanito, a la doctora Graciela, bienvenidos. Yo soy el profesor que imparte la asignatura de Derecho 2 en los grupos de Tercero 1 y Tercero 2. Es para mí un honor y un gusto estar con ustedes esta tarde, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Este proyecto transversal lo hemos preparado y realizado todos los compañeros de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, para toda la comunidad escolar en general, con apoyo de las y los alumnos de esta emblemática Escuela Preparatoria Oficial número 73, turno vespertino. Bueno, básicamente el propósito del proyecto es promover en el estudiante el hábito a la lectura, la comprensión y el análisis de textos, asimismo articulando, relacionando el contenido de la obra literaria El hombre en busca de sentido con las distintas disciplinas del campo social y humanístico.
Básicamente, el trabajo que realizaron las alumnas y alumnos se centró en un análisis respecto a las diversas situaciones en las cuales los prisioneros de los campos de concentración eran sometidos. Pero, ¿en qué se basaba este análisis? Era básicamente hacia esos derechos humanos vulnerados que establece nuestra Constitución Política Mexicana. Como lo fue el derecho a la vida, como lo fue el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad y seguridad personal, entre otros, que se cometían hacia los mismos prisioneros, con lo cual los jóvenes, los estudiantes, tuvieron que completar una tabla de triple entrada. La obra literaria se analizó en su totalidad. Mi participación en este café literario se enfoca específicamente en la fase 2, la vida en el campo, por lo cual me permito plantear las siguientes preguntas. Y ojo, jóvenes, es muy importante que empiecen a comentar las respuestas. Ustedes pueden dejar su comentario dentro de lo que es la plataforma para que nosotros conozcamos sus respuestas y lo que opinan referente al café literario. Entonces, los invito, jóvenes. Inicio con la primera pregunta y es, ¿cómo relacionarían ustedes la asignatura de Derecho con las situaciones planteadas en el libro? Recordemos que hay mucha relación. ¿Por qué? Porque básicamente pues había muchas violaciones a los derechos humanos y había crímenes. Entonces, pues en ese sentido necesito que ustedes respondan. No sé si aquí el doctor Juanito, la doctora Graciela, quieren aportar algún comentario. ¿Desean aportar algún comentario respecto a esta parte del derecho dentro de lo que es los campos de concentración, la asignatura de Derecho? Maestro Iván, miren, pues ahora gozamos de muchas prerrogativas y de muchos beneficios que nos da la ley y el derecho. Sin embargo, si nos ubicamos en la primera mitad del siglo XX, donde ocurre, hacia el final de la primera mitad del siglo XX, donde ocurre el escenario que nos narra Víctor Frank, pues los derechos no eran tales como los tenemos ahora, ¿no? Ahora disfrutamos de muchas conquistas históricas, pero si nos remontamos allá a ese espacio, a ese momento histórico, los derechos eran mínimos, porque para empezar los judíos eran considerados como seres de segunda clase. En algunas tiendas decía prohibida la entrada a judíos y a perros. Entonces, así estaban, imagínense los derechos, ¿no? Entonces, así era, digamos, cuando Alemania estaba teniendo la hegemonía de ese espacio geográfico y violentando los derechos. Entonces, los derechos eran para los alemanes, porque Adolfo Hitler quería que hubiera una raza superior, la raza aria, los altos, güeros, de cabellos rubios, casi blancos, ¿no? Fornidos, así, todos altotes, más de 1,80 para arriba, ¿no? Entonces todas las demás razas eran razas inferiores y los judíos, pues morenitos, chaparritos, menuditos, también había robustos, por supuesto, pero en su mayoría eran así. Entonces eran considerados pues seres humanos de segunda y no los querían en la sociedad, los consideraban infiltrados y fueron a los primeros a los que quisieron ellos exterminar. Entonces, pues para eso no había derechos. Yo creo que el único derecho que tenían era derecho a la vida, si era útil para los fines del imperio que estaba construyendo Adolfo Hitler, ¿no? Porque de ahí para allá, pues los derechos a lo mejor eran superficiales, engañosos, ¿no? Podían conservar alguna alhaja, podían conservar algún reloj, pero nada más un tiempo, un espacio nada más, porque se los quitaban, los despojaban de todo, no tenían derecho a nada, ni a estar comunicados, ni a ver a sus familiares, a saber de ellos. Creo que en el libro nada más una vez por ahí, Víctor dice que una vez supo de su esposa, ¿no? Que estaba en otro espacio, en otra barraca ahí vecina. Sí, pero de ahí para allá no había el más mínimo derecho. Entonces, los que ahora tenemos derechos y derechos humanos son prerrogativas nuevas, actuales, que nacieron precisamente, bueno, tuvieron auge porque nacieron desde atrás en la Revolución Francesa, pero tuvieron auge cuando se creó la ONU, ¿no? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde ya no dijeron los países poderosos, ¿qué hacemos para que no se repita esta masacre, estos genocidios? ¿Qué hacemos? Pues hicieron un organismo que precisamente promueve los derechos del ser humano, pero pues estos fueron mártires para nosotros, ¿no? Para los que ahora gozamos de estos derechos, porque en su momento no tenían.
ninguno. Si acaso a la vida, porque a la salud era muy precaria, la alimentación era demasiado restringida, no alcanzaba para nutrirlos, ¿no? Víctor Frank narra cómo el cuerpo humano va consumiéndose a sí mismo. Si no come, si está en un ayuno permanente, porque pues él era médico, ¿no? Dice, primero te comes las proteínas y después te comes las grasas. Y después el cuerpo humano se come los huesos, o sea, se come a sí mismo. Entonces, el alimento no alcanzaba para satisfacer ni las necesidades biológicas del momento de esa persona, ¿no? Entonces, sí, yo creo que derechos estaban ausentes, ¿no? Sí. Esto me lleva a pensar un poquito así sobre, efectivamente, no estaban ausentes los derechos, pero ellos eran tratados como un sujeto no existente, una persona que no tiene valor, no les importaba. Ahí les faltó, bueno, yo diría que les faltó un poco de visión, porque si yo alimento y mantengo bien a esta gente, pues mi producto puede salir mejor, ¿sí? Pero en esta situación, en aquella época, no, lo único que no les importaban a ellos como personas, como seres humanos, solamente era esta cosa, porque ni como sujetos, esta cosa que me puede dar para construir y trabajar lo que necesito. Una vez que no me sirve, pues bueno, no hay nada más. Sí, es triste ver cómo los despojan de todo. Lo único que no los despojan es de la ilusión, que es lo que los mantiene en todo el momento, ¿sí? Y es el único derecho que no les pueden quitar, su pensamiento, ¿sí? Su ilusión. Exactamente. Muchas gracias, maestra Graciela. Como bien lo comenta la maestra Graciela, pues eran una cosa, finalmente era una cosa los prisioneros. Recordemos que en un momento pues ellos nada más eran un número, y recordemos que también en el derecho civil, dentro de los atributos de la personalidad es el nombre. Entonces pues ya ellos ni nombre tenían, ellos eran o los catalogaban por el número, los conocían por el número. Entonces pues sí, es algo muy penoso, es algo que en esos momentos pues la verdad no lo pensaron, pero bueno. No sé si por ahí hay algún comentario de algún joven, de alguna jovencita. A ver. Tenemos, por ejemplo, el comentario de la señorita Pilar, dice, no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Aquí también Diego nos dice, violan los derechos de los prisioneros, les quitan muchos derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad. Muchas gracias, maestra Esperanza. Bueno, en ese orden de ideas, continúo con la siguiente pregunta, jóvenes. ¿En qué consistía su ración de comida al día durante la última parte del encarcelamiento y por qué se veía violentado el derecho a la alimentación? Pues en ese sentido, jóvenes, pues ustedes saben bien que era un alimento muy precario, era un alimento muy limitado. Entonces pues sí necesito que en ese sentido ustedes respondan esta pregunta. No sin antes pues igual preguntarle a nuestros invitados si gustan compartir alguna... Porque bien decía la doctora Graciela hace rato, si los hubieran alimentado bien tendrían mejor fuerza de trabajo, tendrían mejores... Voy a utilizar una palabra que no me gusta, tendrían mejores ejemplares para trabajar, porque ellos hacían esa selección como si fueran caballos, como si fueran bestias, ¿no? Los ejemplares débiles, enfermos, los desechaban, los viejos también, pero los fuertes son los que ocupaban. Y como bien apuntaba la doctora Graciela, si los hubieran alimentado hubieran tenido mejor fuerza de trabajo. Sin embargo, pues el alimento que les daban era según ellos eran 300 gramos de pan, pero yo creo que su báscula estaba mal porque les daban la mitad, no pesaban, eran menos de 300 gramos de pan y les daban un plato de sopa. Y cuando les iba bien, le movían al cucharón de la sopa para que salieran garbanzos, porque si no nada más era el puro caldo. Entonces imagínense, ese trozo de pan y ese plato de sopa para esos trabajos forzados, pues así cavando con el pico, con la pala, con carretillas, acarreando grava para las vías del tren, etcétera, pues no, pues ese alimento de nada les servía, ¿no? Podemos ver ahora con
los compañeros que son albañiles, ¿no? Cuando van a hacer una obra, que van a hacer un colado, pues tienen que estar bien alimentados y bien hidratados, si no, no pueden. O sea, el cuerpo no puede. Sin embargo, pues esa pequeña ración es algo que los iba minando, o sea, porque pues era insuficiente, pero sí. Pero para nada, ¿no? Pero hay algo interesante. Como ya le habían perdido incluso muchos el sentido del tiempo, el sentido de ubicación, no sabían dónde estaban, a veces ese era su único placer, su único gusto. Había quien se comía el pedazo de pan rápido para que no lo perdiera, para que no se lo robaran, pero había quien se lo iba comiendo en pedacitos, en trocitos, para tener por lo menos el placer de estar dándole mordiscos a un pan durante todo el día, porque ese era el único gusto que podía haber por la vida, ¿no? Entonces, sí estaba difícil la situación. Pues realmente era algo muy, muy precario, realmente lo limitaban bastante para la explotación a la que eran sometidos, pues era muy lamentable. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sabemos que es muy importante una buena alimentación, las proteínas sobre todo, para que les dé la fortaleza y obviamente todo esto que tiene que ver con una balanceada para que tuvieran fuerza los huesos, los músculos, todo este tipo de situaciones. Pero vuelvo a decir que eso a ellos no les importaba. No importaba si comían o no comían. No importaba si se morían o no se morían. No importaba si no los veían como personas, vuelvo a decir, ni tan siquiera como animales. El animal lo alimentas, lo cuidas, lo atiendes. Ellos eran tratados peor que animales. Vuelvo a decir, como una cosa, como algo que lo voy a utilizar y lo voy a explotar. Ahí se ve la explotación claramente, hasta los límites, sin importar qué le pasa a la persona, ¿sí? Violentan todos los aspectos, violentan su libertad, violentan su persona, violentan sus emociones, todo. Ellos, vuelvo a decir, lo único que los mantiene, y eso porque el doctor estuvo ahí puntualizándoles a ellos, pues esta esperanza, ¿sí? Una esperanza pues que tampoco existía. Sí. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Pues continuando en este orden de ideas, continuamos con la siguiente pregunta. Aquí, jóvenes, pues es muy importante porque voy a tratar de adquirir, de tomar una porción de lo que fue un fragmento de lo que fue el libro. Entonces empiezo. En esta situación, la segunda fase, la vida en el campo, una llamada desde la enfermería o para recoger un nuevo envío de medicinas para mi barracón. Envío consistente en 5 o 10 tabletas de aspirina para 50 pacientes y varios días. La recogía y luego hacía mi ronda tomándole el pulso a los pacientes y suministrándoles media tableta si se trataba de casos graves. Pero los casos de desahucio o desahuciados no recibían medicina. ¿Qué derecho, jóvenes, creen que se esté vulnerando o qué derechos humanos creen que se esté vulnerando con esta situación y por qué? Pensemos que el Estado tiene esa obligación de garantizar la salud a todos sus habitantes. Pensemos que el Estado tiene en todo momento que proteger la vida de todos los seres que habitamos en una determinada región, en un determinado país, en un determinado estado. En ese sentido, pues, el Estado tiene esa encomienda. Entonces, jóvenes, pues es muy importante que ustedes sepan que eran varios los derechos humanos que se violentaban a través de esas prácticas. No sé si quieren aportar algo, doctores. Bueno, es que, sí, sí. Bueno, está bien. Porque... Estoy en esta cuestión de la igualdad de género y como siempre le dan la palabra a la mujer al principio, entonces hoy quiero darle la palabra
Está bien al caballero. Al caballero. Está bien. Cambiar un poco. Este ejercicio de equidad de género está bien. Que entra parte del derecho. Sí, por supuesto. Que entra. Sí, yo lo agradezco, yo también soy profeminista incluso, porque dicen algunas feministas que los hombres no podemos ser feministas, nada más las mujeres, los hombres, y entonces dije, bueno, entonces ¿qué voy a hacer si no puedo ser feminista? Si simpatizo con el movimiento, y bueno, voy a ser profeminista entonces. Entonces, me asumo como profeminista, doctora, y agradezco entonces. Miren, yo creo que era frustrante para el médico tener esa cantidad de 10 tabletas para 50 personas y para toda la semana era frustrante. Por eso a los que estaban desahuciados, pues mejor ya vamos a dejarlos que sigan su proceso, permitirles que sigan su proceso ya de despedida de este mundo, ya para que terminen, porque incluso pues no los mataban para dejarlos sufrir, ¿no? Sobre todo para que fuera escarmiento para los demás, ¿no? Porque pues es muy crudo cuando narra Víctor Frank en la primera y la segunda fase del libro, es muy crudo porque son puras narraciones así, frías, completas, así, sin suavidad alguna. La parte de filosofía y de psicología que va recogiendo, la parte del humanismo, del existencialismo, la parte del espíritu, de la libertad interior, yo ya lo ubico más en la tercera parte. Como que este es el escenario, y estamos en la llegada y la estancia ahí es el escenario, para poder valorar la existencia, ¿no? Y entonces, tú mencionabas qué derechos estaban violentando allí, qué derechos humanos de ese país que consagra la Carta Magna, ¿no? Todos los países tienen una Carta Magna, todos los países tienen una Constitución. Pero pues esos judíos no eran ciudadanos alemanes, no eran ciudadanos del imperio, entonces no tenían derechos, ¿no? Estaban peor que esclavos, porque al esclavo todavía lo bañaban, le quitaban los piojos, le daban un lugar seco para dormir, para que pudiera descansar, lo dejaban por lo menos descansar. También había castigos incluso pero al esclavo lo cuidaban, incluso el esclavo tenía derecho a tener una familia, tenía derecho a tener una esposa e hijos, que después iban a ser también del patrón, del amo, ¿no? Pero aquí nada, ni eso, o sea, eran infraesclavos, ¿no? Quién sabe si existe ese término de infraesclavos, pero así como Víctor Frank va narrando y va describiendo el trato que se les daba a los judíos, pues sí estaban por debajo del... Infras quiere decir por debajo de lo humano, por debajo incluso de ser esclavos, incluso por debajo de las bestias, como bien apuntaba la doctora ahorita, porque ni a los animales se les trata así, ¿no? A los caballos se les cuida, decías. No, sí. y ahora, hoy por hoy, pues hay una ley donde se protege al animal, ¿no? Y es castigado las personas que los maltratan, pero recordemos que ellos eran una cosa, sí, un instrumento que pues no, por no tener la sangre, por no ser de nuestra altura, tienen que pagar su existencia aquí, y su existencia es pues darnos su mano de obra, su fuerza de trabajo. A mí me fui imaginando cómo los tenían, y quedé así impresionada cuando dicen, bueno, están enfermos de tifus, ¿sí? Y esto de tifus, pues son todas las heces que los piojos van dejando en la piel, y cómo esto va afectando, van introduciéndose al cuerpo. Eso, mira, lo estoy recordando y me da... ¿sí? Le provoca infección. Sí, es una infección terrible, y pues cómo los tenían durmiendo, y cómo los exponían a todo esto, ¿no? El que estar caminando en el frío, todo el sufrimiento. Entonces a lo mejor me voy a escuchar muy muy crudo, va a ser lo que voy a decir, pero pues no sé qué es lo que estaba pensando en aquel entonces el doctor, pero decir, bueno, si tengo este medicamento para los que están sanos, pues pues vamos a ayudarlos a morir. Y la verdad, pues fue un alivio, porque la muerte es la liberación del sufrimiento, del dolor, de estar agonizando, ¿sí? Entonces yo diría que les fue bien, ¿sí? Les fue bien. O les fue menos peor, ¿no? O les fue menos peor, sí. Exactamente. Ajá, sí. Okay. Muchas gracias, doctores.
Continuamos, jóvenes, con la cuarta pregunta. Y bueno, pero antes, perdón, se me pasó. No sé si quisiera yo leer un comentario o comentarios de los jóvenes. A ver si se pudiera. Permítame tanto, porque es interesante que los jóvenes también participen. Es interesante también que compartan sus experiencias, que compartan sus respuestas. Claro que sí, tenemos aquí unos comentarios de la alumna Megan Guadalupe. Dice que deben tener derecho a la salud y derecho a la vida, porque el medicamento que les proporcionaba era muy poco y de igual manera a las personas que ya estaban desahuciadas no les daban medicamento. Otro comentario tenemos aquí de Selene García: derecho a la salud y derecho a la vida, porque no había una atención médica dentro del campo de concentración, los dejaban morir. Muchas gracias, maestra Ivonne. Continúo ahora sí con la siguiente pregunta para los jóvenes. ¿Cuál fue el principal síntoma de la segunda fase de la vida en el campo? ¿Y qué derechos humanos se centraba el prisionero en proteger, los cuales eran los más primitivos? Recordemos que llegaba un momento en que los prisioneros pues ya perdían o tenían cierto desinterés sobre algunas cosas, sobre algunos sentimientos, sobre a lo mejor inclusive hasta ellos mismos, a lo mejor cuando les querían o los torturaban o cuando los golpeaban, les daban látigos, ya había un cierto desinterés. En ese sentido, ellos pues ya nada más se preocupaban por algunos aspectos esenciales para que ellos pudieran seguir pues con vida, básicamente. Igual aquí pues sí, no sé si quieren agregar algo, doctor, doctora. Recuerdo que creo que era la apatía. Sí. Exactamente, era la apatía. Sí. Ajá. Y pues había ciertos, como lo comento aquí, había ya ciertos episodios, bueno, pues ya ciertas cosas que nada más les interesaban a ellos. O sea, ya tenían un desinterés por algunas cosas, pero había algo que todavía tenían arraigado y que todavía ellos podían seguir protegiendo. Entonces, esos derechos, pues básicamente se centraban en la alimentación, porque era la forma de seguir con vida, y pues en la supervivencia. En la supervivencia esa era la parte donde ellos podían, pues, de alguna forma seguir con el proceso, con el proceso de vida. Sí, fíjate que es interesante porque los derechos básicos, como mencionas, los derechos elementales, son los derechos, yo creo que a satisfacer las necesidades básicas de un ser humano, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida principalmente. Sin embargo, no les quitaron el derecho a pensar, no les quitaron el derecho a tener ilusiones, no les quitaron el derecho a tener, ¿cómo se dice? Sentido por la vida, sentido por la existencia. Y esa apatía a la que llegaban en momentos era una apatía como que para caer en un individualismo. Sin embargo, hay episodios muy interesantes en los que se practicó lo contrario, no el individualismo, sino el altruismo. Recuerdo un episodio donde un prisionero se roba, uno de los ahí del campo de concentración se roba unas papas de la cocina, y entonces les dice el celador, les pide que confiesen, que les digan, que acusen, que digan quién se había robado esas papas. Y entonces, que si no le decían, iba a haber un día de ayuno en el campamento. Y entonces, se iban a quedar sin comer todos si no lo delataban. Y prefirieron aguantar ese día de ayuno. No lo delataron. O sea, por unas papas, ¿no? Entonces, todavía les quitaron el derecho a tener una condición digna de vida, pero no les quitaron el derecho a tener una chispa por la existencia, lo que ahora le llamaríamos una meta de vida, ¿no? Un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer cuando esto termine? Porque ellos tenían noticias de que pues, era la guerra. No eran nada más secuestrados y estar allí en esa situación de esclavitud. Y ya, ese era el fin, ese era el medio. Porque el fin era ganar una guerra. Y el fin era el exterminio que tenían. Sin embargo, ellos todavía tenían dentro de sí una esperanza, porque te puedes quitar todo menos la esperanza, ¿no? Puedes perder todo, incluso puedes perder el miedo, pero la esperanza no se pierde. Entonces, todavía tenían ese derecho yo me pongo a pensar ¿por qué lo hicieron? Para divertirse un ratito de sus
sus esclavizadores, para divertirse un ratito de los militares, de los carceleros, para pues por lo menos tener ese espacio de verlos desesperarse y en algo divertirse, porque más adelante también hay episodios donde ya les dejan un espacio para divertirse, para contar algunos chistes, incluso chistes de las barracas, del campo de concentración, reírse de su propia miseria, reírse de su desventura, pues es un aliciente para el alma, para el ser humano, ¿no? Víctor Frank maneja muy, muy en alto los valores del espíritu, no en el sentido religioso, pero sí el espíritu del ser humano, ¿no? Y yo creo que aquí podrán quitarles todos los derechos, podrán dejarlos sin derechos, pero el derecho a cultivar esa chispa en el espíritu, esa energía todavía interior, no se las quitaron, no se pudo. Sí, así que era esa esperanza que tenían. Como dicen, la esperanza muere al último. Sí. A mí me sorprende que a pesar de la situación en la que se encontraban ellos, todavía existía esa lealtad, esa comunión con ellos mismos. Este evento que comentaba Juan, ¿sí? El no decir, no delatar al otro, ¿sí? ¿Y por qué no hacerlo si lo hago, pues voy a recibir pues más comida? A lo mejor no la recibe, pero pudo haber sido movido ante esta situación, y no lo hicieron. Ellos tenían todavía esta cuestión del valor del compañerismo, estos valores que los hacían y lo siguen siendo como judíos. Los judíos te ayudan mucho, ¿sí? Sí. Ellos, no sé, yo creo que no sé si a raíz de este evento tan fuerte que vivieron, aprendieron a ser unidos, porque ellos no pueden y no dejan que un camarada dejarlo en la desgracia, lo acogen. Exactamente. ¿Sí? Y a partir de esto, pues vamos a ver que muchos de los judíos, de las grandes empresas, son propietarios de eso, judíos. Sí, de judíos. Es una raza que se volvió más fuerte, más resiliente, más fuerte con esta experiencia que vivieron ahí. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, jóvenes, pero antes, nuevamente antes de pasar con la siguiente pregunta, sí necesito ver la parte de comentarios. No sé si alguien me apoye para poder compartir los comentarios que los jóvenes han estado proporcionando en lo que es la transmisión en vivo, por favor. Claro que sí, tenemos comentarios de Cristian Olivares. Fue la apatía como el primer síntoma. Abigail nos dice la apatía que llegaba a una especie de muerte emocional. Muchas gracias, maestra. Quiero comentar ahí algo sobre esta apatía y que lo menciona como muerte emocional. Claro, cuando llega la apatía en una persona, se pierde todo. Se pierde la ilusión, se pierde la esperanza, se pierde el motivo de mi ser de estar ahí, el sentido de la vida. ¿Sí? Una persona apática pierde todo. Exactamente. Gracias, doctora. Entonces, continuando con el contexto, jóvenes, menciona los crímenes de lesa humanidad que consideres fueron cometidos por los guardias de las SS, capataces y capos encargados de vigilar a los prisioneros durante la segunda fase, la vida en el campo. Recordemos, jóvenes, a lo mejor no entienden esa parte de lesa. Cuando hablamos de lesa es que lesiona, es que agrede. Entonces, en ese contexto, lesa es lesionar a la humanidad. Es un crimen internacional, es un crimen de lo más atroz. ¿Por qué? Porque no nada más se engloba a una sola persona, a dos, a tres, sino engloba a una región completa. En este caso, pues los judíos eran una agrupación de personas que de alguna forma fueron vulnerados, recibieron crímenes infames y que fueron degradados, como lo comenta la doctora Graciela, como cosas, como animales, como bestias. En ese sentido, jóvenes, pues sí, recuerden muy bien esas violaciones, esos crímenes
a los que eran sometidos los prisioneros. No sé si gusten agregar algo, si no, pues ya. Creo que estamos sobre el tiempo, no sé si todavía ya. Ok, muy bien, doctor. Bueno, de mi parte sería toda la participación. ¿Va a haber un receso? ¿O? Vamos al foro. Entran con... Muchas gracias por sus participaciones. Ahora desde el campo de la historia, cedo la voz a la maestra María Esperanza Espinosa Romero. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctores. Es un placer para nosotros el contar con su presencia. Está muy interesante el diálogo, jóvenes. Esperamos más participación de nuestro auditorio. Bueno, pues vamos a comenzar. Maestros, a mí me conmovió una parte de la segunda fase del capítulo La última voluntad aprendida de memoria, donde el doctor Víctor Frank hace la remembranza de su gran amigo Otto, ¿no? Porque él le había solicitado que se aprendiera de memoria su última voluntad y que le dijera en primera instancia a su esposa que la amaba, que no dudara de que siempre la ha amado, ¿no? Que ella estuvo presente en todo momento en él. Y también hace la remembranza posteriormente de una pequeña reflexión y dice: Otón, ¿dónde estás ahora? ¿Vives? ¿Qué ha sido de ti desde el último momento en que nos vimos? En ese sentido, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué para el prisionero, para cualquier prisionero en un campo de concentración o en otra área, es difícil tomar una decisión de escapar o quedarse? No sé si... Lo mencionaba el doctor Frank, que aún en las situaciones más terribles el ser humano tiene la capacidad de decidir, ¿sí? Pueden decidir qué van a hacer con su vida, ¿sí? En este sentido, ellos no sabían qué es lo que está, ni es más, yo creo que ni tan siquiera estaban conscientes de lo que estaban viviendo, no sabían que todavía no les caía el 20, por qué les estaban haciendo esas cosas, ¿sí? Y lo único que los sostenía, y se dieron cuenta, era el amor, ¿sí? El recordar, el doctor al recordar a su esposa, el pensar en ella, el ver este sentimiento tan fuerte es lo que a él lo mantiene y lo sostiene. No importaba que ya no, que estaba muerto en vida, porque estaba muerto en vida. Lo habían despojado de todo, pero no pudieron despojarlo de este amor, de esto que lo sostenía. El ser humano tiene la necesidad de creer en algo, de sostenerse en algo, de darle sentido a la vida. Y el sentido de la existencia del doctor fue el amor que le tenía a la madre. A su esposa. Me fui con lo de la madre, ¿verdad? A su esposa, a ese gran amor. Y retoma algunas frases voy a retomar a Federico Nietzsche, que inclusive él, un filósofo que me encanta leerlo, él dice que el motor de una persona es el amor para llegar al superhombre. No sé si con eso te contesto.
Claro que sí, doctora, y de hecho, complementando la idea, yo también rescato del capítulo de irritabilidad esa frase que dice Víctor Frank, bien emocionante, chicos, que dice: la conciencia del amor propio está en las cosas más elevadas y espirituales, que incluso estando aquí en el campo de concentración, no se me ha sido arrebatada. O sea, no le han arrancado esa conciencia de la espiritualidad y del amor que siente hacia la humanidad y hacia otros. Bien, mi siguiente pregunta es: los prisioneros en un campo de concentración, bueno, ya está un poquito reiterativa, pero sí la vamos a hacer, ¿le dan sentido y valor a la vida? Porque hay una parte que menciona él que dice que la libertad espiritual le da el sentido y el valor a la existencia humana. Entonces, veíamos que los prisioneros, pues en el primer momento sí querían preservar su vida, pero después entraron en un proceso de apatía, ¿no? Entonces, si hay valor para un prisionero, si le da valor y sentido a su vida. Juan, ¿quieres contestar? Sí, yo creo que sí, mira. Bien dice maestra Esperancita que esta pregunta va ligada a la anterior. Hay que acordarnos que el nombre de la obra es el hombre en busca de sentido, el ser humano en busca de sentido, en busca del sentido de la vida. Y aquí está tocando una de las preguntas existenciales del ser humano. Fíjense que todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las épocas, se han hecho 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y aquí se responde una pregunta, ¿no? Buscarle el sentido a la vida, encontrarle el sentido a la vida es responder esa pregunta existencial, que cuando nos llega a los seres humanos, nos llegan estas preguntas, nos coman la vida, nos toman y nos ocupan y a veces se vuelven la ocupación más importante, valga la redundancia, de darle respuesta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y eso, en la pregunta que hacía usted, maestra, que ¿por qué deciden quedarse y por qué deciden irse? Ese es un ejercicio de libertad. Entonces podrán ya no pueden decidir si se despiertan o no despiertan, no pueden decidir si duermen o no duermen, pero sí pueden decidir me voy o me quedo. Y ese es un ejercicio de un ser humano que lo hace humano. Entonces, el hombre en busca de sentido, aquí es donde Víctor Frankl empieza a recapitular, porque como les decía antes, la primera mitad del libro es narrativa, pero la segunda mitad rescata frases y va construyendo frases de la existencia como esta que nos acaba de decir. Entonces, aquí es donde empezamos a encontrarle el sentido a la vida. Sin embargo, encontrarle el sentido a la vida no es una meta, no es un lugar al que vamos a llegar, es una manera con la que vamos a viajar por este mundo. Vamos a viajar por este mundo buscándole y encontrándole el sentido a la vida. No vamos a esperar a decir, cuando tenga 30 años ya voy a saber el sentido de mi vida, cuando tenga 60 voy a saber el sentido de mi vida. Se tiene que ir rescatando y en el camino se tienen que ir encontrando esas gemas de existencialismo, esas gemas de sabiduría, esas gemas de que nos ayudan a fortalecer el espíritu. Entonces, ¿por qué se quedan? Pues porque hicieron un ejercicio de libertad. Y entonces se dan cuenta que si se quedan, su vida tiene sentido. Si se van, la vida no tiene sentido. E ir por la vida sin sentido, pues es ir de zombie, ir de un muerto viviente. Entonces, si vamos por la vida con sentido, vamos vivos, vivimos, ¿no? Y esa es una de las... ¿Para qué estás aquí? Para vivir. Muchas gracias, doctor. La reflexión es muy amplia, muy amena. Y bueno, yo voy a cerrar, jóvenes, mi participación con la siguiente pregunta, aunque hay más ahí en el chat para que las vean. Y bueno, voy a retomar la frase que retoma Víctor Frank de Bismarck, que dice: la vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Entonces, mi pregunta es: ¿cuáles eran las causas de que los guardias trataran a sus semejantes de forma sádica y cruel? Si también hay una parte donde Víctor Frank nos dice que hay 2 razas de hombres: los hombres decentes y los hombres indecentes. Sí, mira, ¿cómo expresarlo? Es difícil hablar sobre el agresor, ¿sí? Pero yo cuando leí esta parte me transporté un poco a lo que viene siendo el abuso sexual, ¿sí? Entonces, porque si mal no recuerdo, estas personas también fueron
¿cómo se llama? Reclutados, ¿sí? Y entonces era, bueno, ¿por qué estos hombres que sufrieron esto son sádicos? De hecho, los seleccionaron precisamente por ser sádicos. Recordemos que en el sadismo hay un placer en el dolor del otro, ¿sí? Para empezar. Y otra parte es una sociabilización que ellos estaban aprendiendo ahí, ¿sí? Y en esta sociabilización aprendieron que el más fuerte puede abusar del otro. Y entonces también aprendieron, y ya es una forma de decir, yo ahora hago esto porque tengo el poder y porque me estoy desquitando de lo que me hicieron. Es una forma que me estoy desquitando, ¿sí? Y por eso lo hago, para que ellos sientan lo que yo sentí, ¿sí? Entonces tuve que irme hasta esta cuestión de lo que puede hacer el agresor del abuso sexual para poder entender a estos sujetos que estaban abusando del otro, de su poder. Yo creo que hasta les hacían casting, ¿no? A ver cuántos desequilibrados mentales había en las filas para darles ese puesto. Y luego, pues también el agresor lo utilizaba para quedar bien, para subir en la escala, para tener beneficios, porque esos eran los que después podían estar en alguna fiesta, podían tomar aguardiente, podían tener ciertos privilegios. Por supuesto, yo creo que comían mejor que estos otros. Entonces, como para irse colocando, ir quedando bien con los demás, ir teniendo beneficios propios, ir escalando, es que se volvían con ese sadismo, así, con esa falta de piedad, esa falta de consideración hacia el otro, ¿no? Pero también había sufrimiento en ellos. Y mucho sufrimiento. Yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente sí, ya vimos aquí, sí que sí hay una conciencia humana. Y bueno, cierro, jóvenes, con dos reflexiones y buenos mensajes que dicen ustedes aquí. Es un gusto saludar a grandes maestros, saludos. Y bueno, dice, el cuerpo solo es un envase. Nosotros decimos que tanto lo forjamos, ¿con qué materiales? La verdadera fuerza viene de adentro. Esa es la reflexión del joven Iván de tercero 3. Gracias, maestros. Gracias. Sí, adelante. Gracias, queridos compañeros y estimados especialistas. Toca el turno de la profesora Elsa García Velázquez. Ella abordará el contenido de la obra, pero en un punto de vista psicológico. Escuchémosla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito acerca de la tercera fase, después de la liberación. Es muy interesante todo lo que se ha vertido en esta tarde, en esta rica tarde, en la que todos estamos compartiendo las ideas que hemos rescatado de esta obra, que nos da muchos elementos de análisis, muchísimos elementos de análisis. Bueno, después de la liberación, cada quien va a tener una experiencia, porque cada quien vivió la situación de una forma diferente. Aunque sean similares, pero cada quien tiene una experiencia, y entonces Víctor Frank nos dice que es una experiencia personal. Bueno, ellos en el momento en que, como lo decía la maestra Emita, llegan la liberación, porque llegan los rusos y se acaba toda esta parte de la guerra en esta región, ellos están en un estado de ansiedad. Estaban esperando, pero ya tenían mucho tiempo esperando.
Entonces les dicen que ya había pasado todo y llega una relajación total. Ellos se relajan, así como que este momento que tanto tiempo estuvimos esperando por fin llegó. Ajá. Y una pregunta, chicos, ¿se volvieron locos de alegría cuando se enteraron de la noticia? Respondan, por favor. Ellos, los prisioneros que estaban en esta parte, pues se volvieron locos de alegría. Perdón, esa es la pregunta. Con pasos torpes se acercaban a las puertas y estaban queriendo ver qué pasaba. Ajá. Se observan entre ellos, se observan las miradas entre ellos, qué sentían, qué podían reflejar sus miradas en esos momentos. Y dan unos pasos afuera. Y entonces les duelen las piernas. Entonces físicamente les duelen las piernas, pero psicológicamente ¿cómo están? Ellos buscaban respuestas en las miradas, ellos buscaban respuestas en sus miradas, pero bueno, ellos querían ver a otros hombres libres, pero no lo lograban ver, no lograban ver en sus miradas que realmente ya eran libres, todavía era muy pronto para eso. Entonces, se dan cuenta que carecen de sentido, que todo lo que los rodea no tiene significado. Entonces, hay una serie de situaciones psicológicas que le pasan a todos ellos porque no hay emociones, no pertenecen a ese mundo. Ajá. Están en un mundo que no les pertenece. Fíjense que qué interesante es esta parte que nos mencionan en el libro. Entonces, ellos se dan cuenta cuando empiezan a salir un poquito más allá que ya no pueden sentir ese sentido de la felicidad. No pueden. Entonces, a esto le llaman la despersonalización. Parece ser que no están en ellos, porque no sienten. Eso es resultado de todo lo que ellos vivieron durante estos años en este confinamiento. Lo que están viviendo es irreal, parece un sueño. Lo esperaban por mucho tiempo. Este tiempo se fue alargando y sin embargo ahora parece irreal. Entonces, dice Víctor que poco a poco, muy poco a poco fue avanzando para tratar de volverse otra vez humano. Entonces, esta despersonalización, no sentirse humano, como no estar en ellos mismos, ¿no? Entonces, viene una etapa de desahogo. Y aquí nos mencionan que pasan de ser oprimidos a opresores. Viene esta parte de ahora de querer desquitarse con el otro de lo que les hicieron a ellos. Entonces tienen la intención de molestar, de lastimar. Pero yo quiero suponer que es esta parte de vengarte, de todo tu dolor que sufriste durante este tiempo, ¿no? Entonces hay una guerra de nervios. Ellos lo que buscaban y lo que perseguían era una paz mental, pero no se da por todo esto que ellos están viviendo. Y dice Víctor, es que necesitamos una atención psicológica. Pero bueno, no eran pocos los que se habían ido. Entonces dice él, ahora lo que sigue es que todos debemos aceptar, introyectar nuevamente que nadie tiene derecho a lastimar a nadie, aunque a ellos se lo hayan hecho. Nadie tiene derecho a lastimar a nadie, nos menciona, ¿no? Entonces, aunque hayan sufrido lo que hayan sufrido. Y entonces viene una etapa de amargura y desencanto en ellos, muy, muy fuerte. Bueno, exactamente, vamos allá, maestro Juanito. Bueno, imaginemos todos a los que salieron. Todos iban en búsqueda de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, y no encontraron a nadie. Muchos de ellos no encontraron a nadie. Y bueno, aquí viene mi pregunta. ¿Cómo se reintegran, cómo se reinsertan a la sociedad después de todo esto? Víctor nos lo comenta, pero bueno, un comentario de ustedes. Pues es verdad que cuando se terminó la guerra y los liberaron, pues sí estaban despersonalizados. Porque ellos ya tenían llagas en los pies, ya estaban heridos, se ponían zapatos mojados, fríos, y ya no lo percibían, ya no lo sentían. No se quejaban, ya no había, como ahora que hasta pedimos incapacidad y para
por cualquier situación de enfermedad, ya no tenían ese sentido ellos. O sea, habían perdido el sentido de su persona individual. Pero eso, yo creo que eso fue el grueso de la población, ¿no? El grueso de los que salieron, de los que regresaron. Porque pues no todos escribieron como Víctor Frank, ¿no? A lo mejor Ana Frank, también esa niña que escribió su diario, también es algo semejante, pero son pocos casos que los que se han vuelto bestseller, ¿no? Porque muchos escribieron sus memorias, muchos escribieron todo lo que allí vivieron. Sin embargo, salen despersonalizados, salen sin un sentido propio, salen a un mundo ajeno a ellos, que también en un primer momento hasta había desconcierto. ¿Dónde estábamos? ¿Mejor allá afuera o acá adentro, no? Porque acá, ¿con quién vamos? ¿Quién nos tiende la mano? Allá nos daban un pedazo de pan, allá nos daban un plato de sopa al día, pero acá afuera, ¿qué nos van a dar o quién nos va a dar? Entonces eso de regresar a esa normalidad nueva y encontrarse con una situación ya ajena, porque ya no regresaron todos, no había los medios de comunicación como ahora que sabemos dónde estamos y sabemos dónde nos encontramos. Pues no, entonces no saber del otro, no saber de los seres queridos, pues también fue un impacto duro, ¿no? También fue un trauma, un golpe hacia la persona, ¿no? Pero ahí empiezan a reconstruir, y eso de que decías, maestra, de si conviene o no vengarnos o desquitarnos, yo a veces pienso que hicieron una venganza sistemática, porque esa raza por utilizar un concepto antropológico de la vieja escuela, porque sabemos que ahora ya no hay razas, pues los judíos ahora son dueños del mundo, ahora son los grandes potentados, los grandes empresarios. Acabamos de ver en estas semanas pasadas una guerra, ¿no? Cómo estaban bombardeando al país vecino, y los judíos tienen toda la tecnología y todas las armas, tienen una cortina que detecta los misiles y los destruye, los misiles enemigos en el aire, ¿no? Entonces ahora son dueños de los capitales, son dueños del dinero. Sin embargo, todavía les falta esa parte del reconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que como que estos judíos están tomando una venganza sistemática contra los alemanes y silenciosa además. Recordemos también, así un poquito contextualizando, los judíos son el pueblo escogido de la Biblia, son el pueblo elegido de Dios, y entonces toda la historia de Occidente sale desde ellos, nace desde ellos, aunque no tengamos alguna preferencia religiosa, pues desde ellos viene toda la cultura, ¿no? Los musulmanes también tienen la ley de Moisés como antecedente, no solamente nosotros los occidentales. Entonces esta es una estirpe, no voy a decir raza, pero sí voy a decir una estirpe empoderada. Y esa estirpe empoderada, a lo mejor hubo un momento en la que la minimizaron, la apocaron, le pusieron el pie en el cuello, quisieron exterminarla. Sin embargo, en un ejercicio de resiliencia salieron más fuertes. Es una potencia económica por encima de Estados Unidos, por encima de China, por encima de Rusia. Solamente que pues a lo mejor no está muy reconocida en el bloque, porque pues hay intereses que todavía quieren que sigamos con el dominio hegemónico de Occidente, ¿no? No de ellos. Pero yo creo que sí hay una venganza, no una venganza mezquina, no una venganza visceral, física, sino es una venganza sistemática, ¿no? Es un empoderamiento sistemático donde pues lo están logrando, ¿no? Ellos se unen, ellos ven a un compañero, un coetáneo, un correligionario en la miseria y todos lo apoyan y lo hacen, lo empoderan económicamente, lo empoderan psicológicamente y sale adelante. Es uno de ellos, no lo dejan. Muy interesante lo que nos dice el maestro Juanito, contextualizando y conociendo un poquito más allá. Adelante, doctor. Sí, bueno, yo me voy a ir un poco más a las cuestiones psicológicas, ¿sí? Recordar que en 1953 Lacan habla del yo imaginario y del yo simbólico, ¿sí? Y habla de estructuras, ¿sí? El yo está construido de esas estructuras subjetivas sociales. Ellos, al salir de ahí, ya no hay esa estructura, ¿sí? Cuando están dentro de este encierro, ¿sí? Estaba el yo imaginario, que era los que lo sostenía, ¿sí? Esta ilusión de que voy a salir y me va a esperar a alguien, que voy a salir y pues va a estar mi esposa, quizás mis hijos, quizás mis hermanos, pero en el momento que salgo ya no hay nada, ¿sí? Entonces ya no hay, pierden todo el sentido, porque ya no está ese yo imaginario, ya no está ese símbolo,
¿sí? Ya no, ese símbolo que construye al sujeto, el símbolo ya no está. El sujeto es lo que representa el significante con el otro significante. El sujeto es el producto de la secuencia, de la relación entre el significante y la secuencia que produce en estos sujetos. Entonces ellos ya habían tenido un estilo de vida, una forma de vida, de existir, de estar luchando para sobrevivir. Era lo que también los sostenía aparte. Pero en el momento en que salen, se encuentran con otro mundo que ya no era el mundo de ellos. Ya ellos ya no pertenecían a ese mundo. Y entonces, ¿cómo me enfrento a este nuevo mundo? ¿Cómo construyo? Tengo que volver a construir mi yo, mis significantes, mis motivos. Y pues no es nada fácil. Yo, si me permite, maestra Elsa, aquí encuentro en Víctor Frank una gema, una premisa que es una gema de la filosofía existencialista, porque muchos de los que salieron ya no tenían motivos para vivir, muchos de los que salieron ya no esperaban nada de la vida, pero Víctor Frank dice de manera magistral, posiblemente tú no esperes de la vida nada, pero la vida sí espera de ti. Y entonces eso le da sentido. Ahí es donde empezamos a encontrar las gemas del sentido de la vida, ¿no? Tú ya no esperas de la vida, pero la vida sí espera de ti. Tú no esperas de la sociedad, pero la sociedad sí espera de ti. Tú no esperas nada de la familia, pero la familia espera de ti. Tú no esperas nada de la pareja, pero la pareja espera de ti. Entonces eso es algo muy actual, ¿no? Un argumento, una premisa muy actual de Víctor Frank. Muy bien, pues excelentes sus participaciones, maestros. Muchas gracias, nos hicieron reflexionar mucho. Y bueno, yo solamente cerraría con esta parte. Dice Víctor Frank, después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. No todos la encontraron, por lo que acabábamos de comentar. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Y en relación a lo que decía el maestro Juanito, nosotros ahorita estamos en confinamiento y ya vamos a dejarlo. Entonces, y va a ser difícil para muchos de nosotros integrarnos nuevamente a nuestra dinámica que teníamos antes de que pasara esto. Pero bueno, el volver a ver a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, ahorita por ahí le mencionaban a la maestra Emma que la estiman mucho, por el chat le decían que la quieren mucho, y efectivamente nos falta, estuvimos trabajando desde casa, pero nos falta esa interacción con los chicos, esa afectividad que es difícil que se dé desde la distancia, claro. Entonces yo sí quiero que regresemos fortalecidos interiormente, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Muchas gracias. Pues continuando con esta disciplina psicológica, es momento de presentar al maestro Arturo Alfredo Delgadillo Ruiz. ¿Qué tal? Muy buena tarde a toda nuestra audiencia y especialmente a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Muchas gracias, doctora Graciela, doctor Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Y en esta sección nos corresponde formular algunas preguntas sobre los temas finales de la obra de Viktor Frankl, que se le comentaba a él, ¿no? Y de hecho él lo especifica, ¿no? Que era muy complicado cuando le preguntaban que definiera qué es la logoterapia, se le hacía bastante complicado, decía es que pues en algunos otros momentos he tratado de hacerlo con varios volúmenes, pero aquí me pidieron en esta edición del libro tratar de hacerlo muy sintético, entonces esta parte a lo mejor va a ser un poquito más técnica, esperemos que no la hagamos así, tratar de hacerlo un poquito más fluida, pero así es como termina la obra.
y pues un poquito hablar acerca de lo que es la esencia de la existencia, el sentido del humor, el sufrimiento y la logoterapia como una filosofía de vida y también como una técnica psicoterapéutica. Entonces, seguramente nuestra audiencia quisiera saber sus opiniones fundadas en esta obra acerca de lo siguiente. Vamos con la primera pregunta. Me gustaría formulársela a la doctora Graciela. Con respecto al humor, ¿no? Y sabemos que el humor es como muy propio de la cultura mexicana o latinoamericana en general, ¿no? Al mal tiempo, buena cara decimos, ¿no? Y nosotros, inclusive hasta con un meme, ¿no? Con alguna situación chusca. ¿Cuál será su importancia del humor como parte principal de la técnica denominada intención paradójica? Freud hablaba de un libro que es El chiste y el inconsciente, ¿sí? Y el humor te ayuda a, ¿cómo decirte? Como desprenderte, o sea, te ayuda a soltar, te ayuda a fortalecer, te ayuda, me voy a ir, vaga la comparación, pero es como un grito de un karateca, ¿sí? Donde agarra la fuerza y saca todo, donde ya está totalmente derrotado y tiene que gritar para agarrar nuevamente y volver a respirar. Entonces yo lo relaciono así, el humor, ¿sí? Es algo que te libera, igual que el llanto, igual que es algo que te mantiene, ¿cómo decirte? Hasta hacer bromas de ti mismo te ayuda a sanar tu alma. Sí, de hecho hay una frase muy característica, ¿no? De la obra que dice: el miedo hace que suceda lo que uno teme. Cuando aplicamos ahí el humor, pues puede ser como un antídoto, ¿no? Para hacer como algo más relativo, eso que te sucede igual y no es tan importante como tu pensamiento, tu parte cognitiva a lo mejor está construyendo. Un mecanismo de defensa, diría yo. Es un mecanismo de defensa para no dejarme caer, para no dejarme destruir, para no desanimarme, para no llegar a la apatía, para no llegar al no sentir. Entonces el humor me ayuda a mantenerme bien. Perfecto, muchas gracias. A mí, si me permite, adelante, doctor. Del humor también. Ahora con las aportaciones de las neurociencias que están de moda, la neuroeducación, por ejemplo, pues la programación neurolingüística que le antecedió, pues dicen que las palabras se adelantan. O sea, al cerebro lo podemos convencer con las palabras, y si lo convencemos con el humor, con la risa, de la parte del optimismo, lo contagiamos de optimismo a veces sin sentirlo, como decías, el karate que ya está derrotado, pero él se da ese ánimo. Decía una frase famosa que anduvo circulando: sale el FUA de dentro, esa energía, esa energía que sale y revitaliza. Pues es muy cierto, ¿no? Pero ahora, por los avances de las neurociencias, sabemos que eso genera en el cerebro unas sustancias, ¿no? La dopamina, por ejemplo, ¿no? Y entonces un cerebro dopado, pero dopado con una técnica humorística, no dopado con una sustancia psicoactiva, sí, dopado naturalmente, pues eso es lo que revitaliza, que llena de vida al ser humano, ¿no? Perfecto. Lo que dice la psicología transpersonal, ¿no? Es preferir los estados elevados de conciencia de una manera natural, por ejemplo con meditación, con el humor y con otras técnicas, que los estados alterados de conciencia, que ya es con otra cuestión de situaciones, ¿no? Externas a uno. Muchas gracias. Doctor Juan, una pregunta que me gustaría formularle con respecto al tema del pandeterminismo. ¿Podría explicarnos por qué se menciona en la obra que el ser humano no está totalmente condicionado y determinado, y qué papel tiene en ello el libre albedrío y la libertad? Sí, claro. Yo quisiera para nuestra audiencia decirles qué es el pandeterminismo, ¿no? Porque a veces conviene contextualizarnos un poquito con la cuestión etimológica. Pan significa todo, completo, totalidad, y determinismo pues es una teoría que afirma que la libertad no existe, que ya estamos determinados, que ya nacemos con ese temperamento, que ya nacemos en este momento histórico, que ya nacemos con estas tendencias, y que hagamos lo que hagamos no nos vamos a salvar, ¿no? La frase esa coloquial: cuando te toca, no te salvas, ¿no? Entonces es una frase pandeterminista que a lo mejor no es del todo correcta.
porque una cosa es que ya te toca y otra que te arrimes al tocadero, ¿no? Y entonces, ¿por qué cree que se murió el gato? Por la curiosidad, ¿no? Exactamente. Entonces, el pandeterminismo es esa postura filosófica, epistemológica, que dice que ya estamos determinados y que hagamos lo que hagamos, ya nacimos para maceta y del corredor no salimos, ¿no? Entonces, pues esa postura no es del todo compartida por los filósofos, por los psicólogos. Pues no, porque es verdad que tú decías el concepto de libre albedrío. El libre albedrío es el ejercicio máximo de la libertad. Pueden estar prisioneros, pueden perder todas las libertades como en un campo de concentración. Es más, hasta la libertad de hablar, la libertad de comunicarte con el otro, de platicar. Pero no te pueden quitar la libertad de creer, la libertad de pensar, la libertad de tener ilusiones, la libertad de tener una esperanza. No te pueden quitar la libertad de tener un proyecto de vida. No te pueden quitar el libre albedrío. El libre albedrío, así en un término técnico, es la capacidad que tiene el ser humano para autodeterminarse. Ese es el estado de libertad más puro y más elevado. ¿Qué cosa es la libertad en su estado más puro? La autodeterminación. Cuando el ser humano se autodetermina y toma decisiones para sí mismo, y toma decisiones para ser mejor, por supuesto, toma decisiones para ser la mejor versión de sí mismo, es un ejercicio de autodeterminación. Pese a las circunstancias, no lo inhiben, no le impiden ser lo que él quiere ser. Las circunstancias no le impiden seguir sus sueños. Entonces puede ser una persona que tenga todo en su contra, todo el ambiente hostil en su contra, y él sale adelante, logra sus sueños, logra sus proyectos, porque el ser humano podrán atarle todo, menos la imaginación, menos el gusto por la vida, menos el gusto por la existencia. Entonces eso sí no se lo roba nadie, ni se lo quita nadie, ni se lo amarra nadie. Yo creo que también el término de resiliencia sería muy ad hoc, ¿verdad? Por lo que estamos ahorita hablando. Sí. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo aquí el doctor Juan. Yo diría que eres tú quien le das vida a tu propia vida, con tus decisiones y acciones. Nadie más. No hay otro. Solamente tú le puedes dar ese sentido a la vida. Muchas gracias por sus aportaciones. Y finalmente, la última pregunta, que más que pregunta será una reflexión, también para nuestra audiencia. Doctora o doctor, cualquiera, o pueden contestar ambos. ¿Cuál sería la pertinencia de la logoterapia como una filosofía de vida y como herramienta psicológica en estos tiempos de pandemia, de confinamiento y próximamente esta nueva normalidad? Mira, bueno, ya me adelanté. No, tú adelante. Además quedamos estamos en un ejercicio. Sí, estamos en un ejercicio. De equidad, dices. De equidad. Claro. Mira, aquí yo sí quiero recurrir otra vez a las etimologías, ¿no? A definir la palabra logos, porque estamos hablando de logoterapia. Terapia a lo mejor ya es una palabra más conocida, que es una curación, un proceso de sanar, ¿no? Pero el logos a lo mejor todavía resulta un poquito desconocido. Fíjate que a mí me llama la atención. Yo tengo un diccionario de griego-español, y todas las definiciones te las dan en 3 renglones, 2 renglones, 5 renglones, todas las definiciones. Ustedes pueden abrir un diccionario y te definen el concepto en un par de 3 renglones, ¿no? Y la palabra logos en el diccionario de griego-español ocupa media página. Entonces es un concepto muy amplio, muy profundo, que tiene muchas acepciones, la palabra logos. Lo hemos escuchado cuando llega el maestro el primer día de clases, ¿no? Antropología, el estudio del hombre; logos, estudio, tratado, ¿no? Biología, el estudio de la vida. Y es verdad, la palabra logos tiene esa acepción, significa estudio, significa tratado. Pero fíjate que una acepción más profunda es el concepto de espíritu. Y espíritu a lo mejor lo podemos entender en el concepto religioso o en el concepto no religioso. Los que han leído la Biblia, que han leído a Juan, por ejemplo, dice que en el principio era el logos. El logos en el principio era el logos. Lo primero que existió fue el logos. Pero eso es un concepto en ese paradigma religioso, en un paradigma laico, en un paradigma, porque así como paréntesis, el laicismo no es una postura antirreligiosa, ¿eh? El laicismo es una postura de respeto a todos los paradigmas religiosos. El laicismo es una postura de respeto a todas las creencias que tenga cada quien, ¿no? Entonces, aquí la palabra logos, como Víctor Frank la rescata, es el espíritu. Eso significa logoterapia, en primer lugar. Una terapia, una curación a través del espíritu. Pero el ser humano debe tener una apertura al espíritu. Si te abres al espíritu, si te abres a la acción del espíritu, sin entrar en conceptos religiosos, yo quiero recalcar,
en conceptos humanos, a lo mejor quien guste puede hacerlo, ¿no? Pero en conceptos meramente humanos, una apertura al espíritu, una apertura a esa introyección del ser humano, de que se adueñe, de que se conozca, de que se valore, de que se visualice en todo su esplendor y que permita que otros le ayuden a visualizar toda esa grandeza que hay en él, pues ese es el principio de la logoterapia. Yo ubico en Víctor Frank 3 valores. La espiritualidad es el primer valor de Víctor Frank. El segundo es la libertad y el tercero es la responsabilidad. Entonces, Víctor Frank es el creador de este paradigma psicológico de la logoterapia, ¿no? Así como Freud fue el creador del psicoanálisis, él es el creador, es el padre de este paradigma que se llama logoterapia. Y comienza así: permite sanarte, sánate, regenérate, revitalízate con esa apertura a logos, con esa apertura al espíritu. Y es ahí donde ya pudieran entrar unas técnicas de la psicología ya más propias de rescatar esos valores, porque ahí también hay una frontera con la filosofía, ¿no? Con la ética, con los valores. Entonces tú permítete ir a esas alturas, permítete empaparte de toda esa riqueza que existe y permite que un especialista con la técnica, porque allá hay técnicas de logoterapia, ¿no? Ahorita yo solamente quise mencionar el concepto de la logoterapia, de esa apertura al logos, apertura al espíritu. Y con eso yo quisiera quedarme, ¿no? La apertura al espíritu. En el concepto también de una psiquiatría rehumanizada, que al final habla de ello. Adelante, doctora. Sí. Pues mira, me parece me cuesta un poco de trabajo porque yo estoy más inclinada a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Claro que ya el psicoanálisis hoy por hoy nada que ver con el psicoanálisis de antes, ¿sí? Y la visión que tiene que ver esto. Aquí Víctor habla de que, bueno, esta cuestión de por qué ir al pasado y al pasado y al pasado. Entonces yo considero que él crea, a partir de la experiencia que él vive aquí, crea su técnica porque se da cuenta que finalmente lo que hace rescatar al ser humano es la ilusión, el tener un objetivo, el tener que ir más allá. ¿Para qué atorarse en el pasado? Entonces, si tú le inyectas este sentido de vida, o sea, darle un sentido de vida a esta persona, ¿sí? Podrá lograr. Veo también como lo ve el doctor Juan, del espíritu, ¿sí? Hay muchas técnicas y yo practico, no me dedico al psicoanálisis, hace muchos años sí me dediqué a eso. Me fascina, me corrompe, me atrapa como teoría, pero en la práctica, hoy por hoy es diferente y yo, ahorita que leí esto, creo que practico dentro de mis terapias con mis pacientes esta cuestión de logoterapia sin saberlo, ¿sí? Muy bien. Empecé a leer, yo lo que hago, la primera media hora le digo, hago una revoltura, la primera media hora les digo, háblame de lo que quieras. Y entonces a partir de lo que yo escucho, la siguiente media hora, sí los acuesto a un diván, pero no es como el psicoanálisis, ahí utilizo música, utilizo relajación, los llevo a ejercicios que tienen que traer a su mente, por ejemplo, si el problema es con la mamá, ¿sí? Trae a tu mente a la mamá y entonces di y suelta todo lo que traes, esta parte con ella, todo lo que no le puedes decir para que suene tu alma. Claro que no le digo que para que sane tu alma, ¿verdad? Pero esa es la intención y entonces es lo que está hablando él, de alguna manera, ¿sí? Entonces, y una vez que esta persona suelta todo, rompe en llanto, entra otra parte de relajación, no es hipnosis, es hipnosis, porque yo sí estoy convencida de lo que viene siendo el inconsciente, ¿sí? Yo les digo,
ya trabajamos la cuestión del exterior, vamos con la cuestión interior. Y cuando hablo de la cuestión interior, también me refiero al espíritu. Y entonces les digo, tienen que sanar. Ahora, todo esto viene a otra parte que utilizo hasta muñequitos, donde viene esta cuestión del perdón. Primero perdónate tú, tienes que estar bien. Y ahora perdona a esta persona. Porque para que tú sigas avanzando, tienes que deshacerte de este dolor, de este sentimiento que te tiene ahí atorado y que no te deja crecer como persona, como ser humano. Entonces, cuando leí esto dije, creo que yo manejo algo de eso. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones, y creo que en esta parte que estaba comentando también tiene mucho que ver con la aportación de la logoterapia, también para tener una nueva visión de lo que es el ser humano, ya que muchas veces lo hemos tratado como de partir en pedazos. La biología estudia unas cosas, ¿no? La psicología otra, pero este tipo de terapias, este tipo de filosofías, más que una terapia, una técnica, como que tratan de ver al ser humano como un todo, ¿no? Como algo más integral, más holístico. Tanto la parte orgánica, que es evidente que se tiene que estudiar, también la parte cognitiva, la parte emocional, pero también esta parte espiritual que muchas corrientes o escuelas teóricas de psicología no le entran mucho, ¿no? Como dicen, yo nada más lo que es los conductistas, nada más científicamente, y dentro del paradigma más positivista, ¿no? Lo que es cuantificable, repetible, medible, etc. Entonces es también muy importante esta aportación que nos hace la logoterapia. Pues muchas gracias por su participación. Seguramente toda nuestra audiencia tendrá un panorama mucho más claro y alentador para empezar a construir un sentido a su propia existencia desde sus propias circunstancias. Quedamos muy agradecidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por compartir aquí con ustedes este escenario. Sí. Muchas gracias. Nuevamente cedemos el uso de la voz a nuestro director escolar, profesor Alan Javier Mendieta Ceballos, quien dirigirá unas palabras correspondientes al cierre del proyecto. Vamos con él. Bueno, pues muchas gracias. Quiero saludarlos con mucho afecto, doctora. Doctor, gracias por estar el día de hoy. Como pudimos ver, el día de hoy pues vimos temas muy interesantes. Toda vez que el trabajo que se lleva a cabo en esta escuela es un trabajo importante y que al final redunda en la educación y lo que queremos lograr con nuestros alumnos. Por ello, pues, vamos a dar inicio al fin, valga la expresión, de este trabajo. Y hoy, viernes 4 de junio de 2021, refrendamos y hacemos patente el compromiso de la Escuela Preparatoria Oficial número 73 por lograr cultura literaria en nuestros alumnos mediante eventos de este gran calado, de esta gran importancia. Llegamos al final y por ello concluimos siendo las 16 horas con 55 minutos y tocando un tema muy, muy importante por último, en nombre de la gran familia que conformamos en la Escuela Preparatoria Oficial número 73, directivos, orientadores, docentes, alumnos y padres de familia, dedicamos con profundo respeto un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestra compañera, la maestra Janet Alejandra Ramírez Hernández, quien se desempeñaba en este plantel educativo como docente horas clase y orientadora educativa, quien deja un ejemplo de profesionalismo y calidad humana.
Muchas gracias. En el lugar donde te encuentres, te extrañaremos. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Para finalizar con este significativo café literario virtual, la Escuela Preparatoria Oficial número 73, turno vespertino, y la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece su valiosa participación a todos los acompañantes. Que tengan una excelente tarde.